aquí. Pueden abrirlo en el libro de Tobías. Libro de Tobías. ¿Lo creo? Vamos a orar. Siracide. ¿Dónde? El libro de Siracide. Señor, te damos gracias por la necesidad que tenemos de sentarnos delante de ti, Señor, a aprender de ti, Padre. Espíritu Santo, sé tú el que hagas, Señor. Sabemos que los talentos y la inteligencia, Señor, vienen a ser nada delante de ti, Señor. Y queremos tu presencia y queremos tu sabiduría. Habla a través de los comentarios y a través de lo que aquí se expone, Señor. Sí, Señor. Ilumina nuestros corazones, nuestro entendimiento en medio de tu sabiduría, Padre, Jesús. Amén. Ok, estamos viendo una temática fabulosa. La temática es el arte de las buenas relaciones en Dios. Quiero que me acompañen. Vamos a hacer un recuento de esto rapidín. Vimos que hemos estado viendo que el pecado viene a romper la armonía en las relaciones personales. Eso lo hemos estado viendo. Vimos tres factores que producen este tipo de rompimiento. Se debe a tres cuestiones. ¿Se acuerdan de eso? Bueno. Gus, Era... ¿tienes eso? ¿No? Sí, como que tuviera el cafecito no le surte Sí. efecto. Se lo... No hagas contacto personal. No, estoy orando. Revélame, Señor, revélame. No, vimos que el pecado viene a afectar eso, pero en términos prácticos lo que vino a hacer el pecado es que vino a tener un vacío emocional que es la persona que el hombre busque por medio de sí, pero la poesía pecaminosa. El pecado que viene a ocasionar viene a ser varios estragos en la vida del ser humano. Uno de ellos es generar un vacío emocional en el hombre. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que el hombre tiene ciertas necesidades emocionales? Cuando no son suplidas en Dios, el hombre busca suplirlos de formas alternas y hace que se mueva o sea motivado por el egoísmo y hace que manipule, chantajee o utilice personas para suplir necesidades emocionales. Sí, eso viene a ocasionar a romper la armonía dentro de las relaciones. O sea, hace que el hombre se comporte egoístamente, en pocas palabras. La otra cuestión es una mente no renovada, una mente que no piense como Dios piensa. La ruptura, la caída vino a separar a Dios del hombre y Dios ya no le revelaba, ya no le enseñaba sus pensamientos al hombre por medio del Espíritu Santo. El hombre estaba ajeno a la forma de pensar de Dios. Eso obviamente ocasionó que el hombre adquiriera lo que Santiago menciona, una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Sí, que se contrapone a la sabiduría de Dios. Y la otra es una voluntad no sujeta. ¿Recuerdan eso? Una falta de dominio propio. Romanos 8, 7 y 8, 9 menciona que las personas que no han nacido de nuevo no pueden agradar a Dios y tampoco pueden. Sí, no están en ellos la capacidad de hacer. Por eso el hombre tiene que morir de nuevo, morir y nacer de nuevo. También hablamos de que ¿se acuerdan? Vimos que la armonía y la desarmonía atrae o repela la presencia de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Cuando hay contiendas, divisiones, envidias y todo ese tipo de cosas, atraes ¿qué? Juicio de Dios. ¿Se acuerdan? Lo vimos en 1 Corintios 11. Juicio de Dios y la presencia de demonios al lugar. Sí. Hace que se sienten como en casa. Aquí estoy vos. Aquí está todo. En cambio, cuando hay armonía, hay perdón, hay unidad dentro de las personas, dentro de la reunión, de la congregación, dice la Biblia que en Salmo 133 que hay bendición y vida eterna. Ahí se manifiesta la presencia de Dios. Vimos también que Dios en la Biblia utiliza conflictos y nos menciona muchos ejemplos de conflictos y divisiones. ¿De acuerdo? Pero aclaramos muy
pues es muy claro que la Biblia menciona en Romanos 12, 18 que en lo que está de nosotros debemos de vivir en paz con todo, mas no siempre se puede hacer eso. Y vimos cuando no debemos vivir en armonía con el otro. ¿Se acuerdan cuándo era un deber? ¿Cuándo era eso? ¿Cuándo no vivir? ¿Cuándo no debemos de vivir en armonía con el otro? Herejía. ¿Cuándo fue? Cuando no podemos vivir en armonía cuando involucra comprometer los principios y la obediencia a Dios. ¿Sí? Cuando involucra, o sea, no busques relaciones armoniosas cuando estás sacrificando los principios de justicia, tu obediencia a la palabra de Dios o tu lealtad a Jesús. Cuando eso implica, oye, sí tengo que vivir armoniosamente, sí, pero no a costa de todo. ¿Sí? Tienes que vivir armoniosamente en armonía con el Señor. Si por vivir en armonía con el Señor implica desarmonía con el prójimo, bien, sí. Pero no la armonía que la Biblia menciona, y seguramente lo que hemos mencionado, que los clasificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, habla de una armonía que buscamos producto de la sabiduría de Dios y de la madurez que Dios nos da al momento para resolver conflictos o poder manejar relaciones de forma armoniosa, pero sin sacrificar la voluntad de Dios. ¿Saben? ¿Se puede hacer referencia a cuando Jesús dijo que venía a traer espada? Exactamente. Ahí está diciendo, hey, vengo a traer desarmonía, pero no desarmonía de que, sí voy a pelear con mis... O sea, que la familia está del chongo y están todos peleados contra otros. Es que está haciendo la voluntad de Dios ahí. No. Sí. Es que Dios dijo que vengo a traer espada y no. Ahí está hablando de cuando hay la división que está hablando Jesús ahí es por división de señores o de lealtades. Cuando yo sirvo al Señor Jesús y tú estás sirviendo a tu Señor y por los principios o valores que tu Señor enseña y los míos enseñan, se contraponen. ¿Sí? Hay problemas de lealtad, de reinos. Tú perteneces al reino del enemigo y yo pertenezco al reino del Señor. Vimos que lo que ayuda La cara de la Ok. Lo que propicia relaciones armoniosas, chicos. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de esto? Uno es llenar tu tanque emocional con Dios. ¿Se acuerdan de eso? Tienes que suplir tus necesidades emocionales con Dios. Básico, porque si no lo haces, vas a utilizar a personas para suplir tus necesidades emocionales y en el transcurso de eso vas a herirlas, dañarlas, manipularlas, hacer caos. ¿Y se acuerdan cuando vimos en la sanidad anterior? Vimos que no hay nada más peligroso que una persona en el liderazgo con heridas emocionales o que no se debe suplir sus necesidades emocionales a Dios. ¿Sí? Hace estragos. Entonces, suplir tus necesidades emocionales tienes que tenerlo bien en claro. La otra es una mente renovada. ¿Qué hablamos con una mente renovada? Una mente que implementa los principios de Dios para los diferentes tipos de relaciones. ¿Se acuerdan que una relación armoniosa, habíamos comentado que no solamente se da cuando tienes o manifiestas los frutos del Espíritu? ¿Sí? Los frutos del Espíritu son parte de una relación armoniosa, pero no son suficientes. ¿Se acuerdan? ¿Por qué vimos que no es suficiente? Pues si yo tengo amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, todo eso, ¿por qué no va a funcionar? ¿Qué más hace falta? Pues voy a probar eso de Lo que acabas de decir, pensar como Dios. Pues ya está el espíritu, o sea, ya dio frutos. Acuérdense esto. Se requiere entender los principios que norman cada relación. ¿Se acuerdan de eso? Sí. De nada te sirven los frutos del Espíritu. Hello. De nada te sirve conocer, tener el fruto del Espíritu si no sabes que, oye, en mi relación marido-mujer, yo tengo que someterme a mi marido, o yo tengo que ser el cabeza de la familia, yo tengo que ser responsable, el proveedor y todo eso. Tengo que conocer mis responsabilidades. Oye, si no suplo, si no proveo, si no transmito la enseñanza espiritual y física, material y emocional, por más que tengan frutos,
no va a funcionar eso. ¿Se acuerdan de eso? Tengo que conocer los lineamientos o los diseños que Dios puso para las relaciones. Los frutos del Espíritu por sí mismos no son suficientes. Tienes que saber cuáles son las directrices, las normas que Dios estableció para cada tipo de relación. La relación de marido y mujer tiene una normativa diferente a padres e hijos, amos, esclavos o cuestión comercial. Amistades, es diferente. A veces que hay unas amistades que, oye, tu amigo o tu amiga te trata ya como si fueras prácticamente novio, te celda y hacen cosas que tratan de poseerte, ¿no? Y dices, no es eso ya no es propio de una relación. Tienes que saber cuáles son las normativas o los principios que regulan las relaciones en las cuales estás involucrado. Si no es así, va a haber problemas o va a haber fricciones en las relaciones. ¿Sí? Tú puedes tener ideas de tener los frutos del Espíritu. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos platicado que si no tienes los frutos del Espíritu, qué se podría significar? Pues a lo mejor no estás renovado de tu mente. No está renovado la mente, ¿qué más? Bueno, no había nacido de nuevo. Así, vimos que cuando no tienes o no manifiestas los frutos del Espíritu, hay de dos formas. O eres un bebé O eres un bebé espiritual o no eres nacido. o no has nacido nuevo. Eres un cristiano maduro, el cual se va a quitar conforme más que se le enseñó. O simplemente no ha nacido. Si no se quita, es que seguramente no ha nacido. ¿Va? O llevo años y toda la cosa y sigues sin mostrar tu fruto. Sí. Como por eso Pablo le decía a los de Corintios, oigan, pruébense para ver si están en la fe. Corintios 13:5, si no lo recuerdo. Ok, vimos los frutos del Espíritu. Luego vimos instrucciones para los conflictos, ¿se acuerdan? Instrucciones para tener buenas discusiones. En toda relación va a haber diferencias, va a haber fricciones, es parte normal y debes de esperarlo. Sí. Hay reglas que ayudan a la armonía en medio de esas discrepancias que se puedan tener. Y vimos algunas de esas. Unas, por ejemplo, se acuerdan, a grandes rasgos, la respuesta amable, quita la ira. Sí. El no responder sin antes escuchar, Proverbios 18:13. El no juzgar sin antes tener todo la información para poder dar un juicio justo. No te enojes sin antes tener toda la información. Todo eso lo vimos de Proverbios, que era la mayoría. Entre otras cosas vimos también, escoge las discusiones que valgan la pena. Las discusiones que dices que ni para qué, o sea, no va a cambiar la persona, va a ser nada más una discusión sin fruto. ¿Sí? Vimos también el ignorar la ofensa por asuntos triviales. ¿Sí? Oye, me ofendieron, sí, la puedo ignorar. Vimos también cuándo no había que ignorar la ofensa. Dice la Biblia que habíamos visto que la gloria del sabio es ignorar la ofensa. ¿Sí? Pero vimos, ¿cuándo no debo de ignorarla? Cuando es de Cristo. ¿Cuándo qué? Cuando es de Cristo. ¿No? Cuando es de Cristo la Del ofensa. Espíritu Santo. Cuando es de Cristo. Cristo te ofende. No. Por 5 puntos. ¿Sabes? Cuando sabes que vas a decir por bueno. ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Cuando sabes que es una discusión que si tú le dices vale la pena hacerlo, no lo dices como en vano. Pero cuando, si te ofenden, ¿cuándo vale la pena? ¿Cuándo vale la pena no? Cuando no, el otro es sabio. Cuando el otro es sabio, ¿se acuerdan de eso? Sí, como estar aprendiendo por algo que Un fruto para mí. ¿Se acuerdan que habíamos visto que dice la Biblia, corrige al burlón y ¿qué dice? Te maldecirá? Dice, o corrige al necio. No, el sabio. No, corrige al necio. El sabio te lo agradecerá. Y dice, promociona que no corrijas ni al burlón ni al necio, ¿sí? Porque uno te maldecirá y otro se enojará contigo. Pero dice, corrige al sabio y te agradecerá. En teoría, como estamos en el cuerpo de Cristo, nosotros y un cristiano te ofende, oye, puedes o deberíamos de llamarnos la atención. ¿Por qué? En teoría, no sé ¿verdad? si no digo nada. Cuando me ofenden. En teoría es porque no nos vale el hermano. ¿Sí? Es decir, me importa el hermano. Es, oye, te llamo la atención
a la falta que hiciste, no por mí ni porque me duela, ¿sí? Porque yo ya lidié con ello, es porque me preocupa eso. ¿Se acuerdan eso? De hecho, en eso nos quedamos. Entre hermanos, ¿cómo nos enseña la Biblia a lidiar con los conflictos? En amor, básico, ¿sí? En amor y en juicio. ¿Cómo nos enseña la Biblia? Es normal, tenemos que tener en cuenta que haya desacuerdos o que haya problemáticas con eso. La Biblia menciona que tú lees la Biblia y vas a encontrarte en la iglesia de Hechos, Corintios y demás casos y episodios de conflictos entre hermanos, ¿sí? Vimos algunas cosas y nos quedamos en medio de estos videos ahorita donde retomamos esto. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a cómo manejar los conflictos entre cristianos? ¿Han tenido algún conflicto entre hermanos? No. Sé que aquí no se ha dado, es de otras iglesias que no enfrentan eso. Sí, en esta semana no. O sea, hoy, ¿no? Esta semana no. Fíjense en esto, muchas personas, muchos cristianos hacen tan heridos en las relaciones con otros cristianos o en iglesias, incluso por pastores. Y con cristianos que se han apartado de la fe. Por eso. Muchos buenas amistades en comunidad. O simplemente han quedado tan sesgados que buscan mantenerse a la periferia de la iglesia. Ya no involucrarse tanto. Porque entre más involucramiento, más te expones a heridas. Más conoces a la persona y más sabes lo que realmente tiene. ¿Sí? Es más fácil llegar a la iglesia tipo misa. Voy, me siento, escucho a alguien hablar, ya cumplí mi deber religioso y ya no me relaciono, no me integro, no me conoce el predicador, yo no lo conozco a él, todos contentos, ¿sí? De esa forma. De esa forma no es ser iglesia. ¿Se acuerdan cuando hablamos el tema de la iglesia? Que una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es ser iglesia. Y el ser iglesia involucra, tengo que involucrar, ¿sí? Tengo que ser conocido y me tienen que conocer. ¿Se acuerdan de eso? Ese involucramiento va a saltar inevitablemente alguno que otro conflicto, ¿sí? Pero tranqui, nada que no se pueda solucionar. Y la Biblia nos enseña ciertas directrices. Primera directriz que vimos la semana pasada: ¿qué es lo que debes hacer cuando tu hermano te hizo alguna fregadera? Dile. Repréndele. Tú eres el maduro y tienes que ir. Primero, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, tú ven, siendo maduro, dice, si tú sabes que tu hermano tiene algo contra tuya, si sabes, oye, no esperes a que venga y te lo reclame, no. Antes de que presentes la ofrenda, dice Jesús, ven con él y arregla eso. Y reconcíliate. Jesús hace énfasis en que te reconcilies. Ok, pero ahora tú fuiste el ofendido. ¿Qué es lo que debes hacer? Primera cosa que debes hacer, antes de que vayas con tu hermano, ¿qué es lo que debes hacer? Perdonar, hacer con su sanidad, por favor. ¿Se imaginan? La mayoría de nosotros, o la mayoría del cuerpo de Cristo, o de la gente normal, ¿qué es lo que hace cuando tiene una ofensa? Oye, me ofendí, y todo airado, y todo así dolido, voy y te salto encima y te reclamo por la ofensa que me hiciste. Por eso lo primero que uno debe hacer es el proceso de sanidad, lidio con eso delante de Dios, me descargo con Dios, porque si no, lo que tú vas a querer hacer es terapiarte con tu hermano. ¿Sí? ¿Se acuerdan del proceso de sanidad? Quieres descargarte con Dios en tu corazón, quejarte, llorar, patalear y toda la cosa. Y eso lo haces con un grito ofendido. Es que ¿por qué me hiciste esto? Bla, bla, bla. Y en vez de ser una edificación, una plática edificante, estás... No vas a recibir consolación. Necesariamente. Exactamente. Hacia medianoche. Y luego dicen que ¿por qué no es usted? Ok, entonces, primero tienes que perdonar. No trates de resolver problemas sin antes haber lidiado en tu corazón esos problemas. ¿Sí? Van a hacer que la relación o que la plática no sea edificante porque vas a utilizarla para terapiar, para descargarte. Y eso no es necesario. Primero tienes que perdonar, tienes que sanar.
Sí, dice la Biblia que en Efesios 4:26 que no debes de permitir que ese día, oye, voy a hablar con mi hermano, pero no lo he visto, o lo voy a ver en unas cuantas semanas. La Biblia te enseña que no debes dejar pasar ese mismo día sin antes haber hablado eso en tu corazón. Dice la Biblia que no se ponga el sol sobre tu enojo, que significa no dejes que pase ese día sin que hayas arreglado eso en tu corazón, por lo menos. ¿Por qué? Porque el enojo da lugar al diablo. El enojo da. O sea, das espacio para que el problema se haga más. Sí, le das lugar al diablo. Sí, qué loco, ¿verdad? Y vimos que en el enojo del hombre no opera la sabiduría de la justicia de Dios. ¿Se acuerdan de eso? La segunda cosa que vimos que debes de hacer o que te debes de restringir de hacer es no vengarte. No es una cosa que decir como que déjame ahorita. Tú no hablas con él, pero ya quieres saber cómo la hago. Voy a publicarlo en el Facebook, es como que en directa o algo para que andarlo acá. La otra cosa que debes evitar de hacer, ¿qué es? No hablar mal de él. ¿Se acuerdan? Dice Santiago 4, del 11 al 12, no hables mal de él. ¿A qué se refiere con eso? Hay cosas. ¿Pablo llegó a hablar mal de gente? Sí. ¿Jesús llegó a hablar mal de gente? Sí. Sí. Pero aquí la cuestión es la forma y para qué se utiliza eso. Es aquí donde tenemos que entender que no debes hablar mal de la persona sin antes haber hablado con esa persona. Sí, muchas veces decimos, oye, no he hablado con esa persona, no he hablado eso, pero yo estoy divulgándolo con medio mundo. Sí. Wrong. Porque muchas veces al momento de hablar con la persona se solucionan las problemáticas y ya no hace falta hablar con eso. O a veces piensas que estás enojado por una situación que al hablarlo se esclarecen los problemas y resulta que no hay nada de qué enojarse. Pues pensé, y resultó que todo era un malentendido. Sí. Es no hables con la persona, no hables de la persona sin antes haber hablado haber hablado ese asunto con la persona involucrada. Va a haber situaciones en las que sí se tiene que dar una advertencia, oye, cuidado con este hermano. Sí. Pablo hablaba de un tal Alejandro que les hizo mucho daño y dice, Dios lo va a hacer el juicio. O Jesús hablaba, cuidado con la levadura de los fariseos, o etcétera, ¿no? De más, me dejó amando el mundo. Todas esas cuestiones dicen, hay situaciones en las que sí se puede hablarlo, pero no sin antes haber lidiado el asunto como un pobre de cuál los elementos que Dios enseña en ese sentido. Tienes que hablar primero con la persona. Y es ahí donde llegamos al punto donde tienes que llegar a reprender a tu hermano. ¿Se acuerdan lo que dice Lucas 17:3? Sí. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué dice que debe ser? Ven y repréndelo. ¿Alguien aquí ha hecho eso? Sí. ¿Y cómo les ha ido? Bien. ¿Sí? Sí. No, en serio, ¿cómo les ha ido? Bueno, no siempre bien. ¿Sí? No siempre bien. No siempre bien. Y pocas veces. La Biblia te enseña que debes de reprenderlo. Debes de llamar la atención. Debes de hacerle ver la falta. Y si te das cuenta, es un acto, es más cómodo. Me alejo, tú allá con tu asunto, con tu problema, con tu pecado, y ya simplemente aprendí cómo eres y me voy. Si me voy de esta forma. ¿Por qué Dios te dice, ve y repréndelo? Si tu hermano peca, repréndelo. Y estás dispuesto a cambiar, perdona. ¿Por qué? ¿Por qué repréndelo? No es más fácil así como que hago la vista gorda, hago como si nada pasa. Pues es lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Para que él también se dé cuenta de lo que hizo y si lo capta de la buena manera se pueda arrepentir y cambiar ese hábito o ese tipo de ofensas que suele hacer. Exactamente. No, la Biblia nos enseña a tomar la posición como sí. Es más fácil darle la vuelta, me separo, me alejo y no lidio con no le enseño ese problema. Y más porque a veces conoces a las personas y sabes cómo pueden reaccionar. ¿Sí? Recuerdo una iglesia en la que
leí en alguna ocasión, que tenía la política de que tú no podías decirle nada al pastor, porque eso solamente, si hay alguna falla, solamente entre pastores se pueden hablar y se pueden molestar con nosotros. Algo que aprendimos y hemos visto es que eso es tratar el piso. Todos somos hermanos, dice Jesús. Solamente hay un maestro. Y la Biblia nos enseña que debes de ir a reprender a tu hermano por amor a él. Sí, es por amor a él. Es, oye, te estoy diciendo esto, yo ya lidié, ya superé esa ofensa, yo ya te perdoné eso, ya estoy más allá del bien y del mal, como dicen algunos. Y te estoy aquí exhortando, reprendiendo por ti. Sí. Es parte de velarnos por otros y cubrirnos unos por otros. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que parte de la función de pertenecer a una iglesia es que sabes que alguien te está viendo las espaldas y que si tú estás en pecado o te estás desviando, alguien te va a llamar la atención, alguien te va a velar por ti para que no te desvíes? Es parte de eso. Sí. Si alguien pecó contra ti, tiene el deber moral de ir y hacerle esa falta. En amor. Dice Gálatas 6:1. ¿Cómo alguien lo tiene? ¿Alguien lo puede leer? Gálatas 6:1. 6:1. Sí. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, o sea que tú también seas tentado. Fíjate cómo debe uno llevar a cabo esto. No es con una actitud condenatoria, no es una actitud prepotente como, caíste. Es una actitud humilde, ¿sí? Con compasión, porque tú y yo también hemos caído. Y ahí te lo recuerda Pablo, es, considerando a ti mismo, no va a ser que tú también seas tentado. O sea, te recuerdas de tu lado humano de que todos la hemos regado. Y vas a adquirir la misma compasión y la misma misericordia cuando quieras que te levantes. ¿Va? Oye, resulta que mi hermano es un necio. ¿Qué hago? Fíjate lo que dice la iglesia. Dios le da así como que Jesús nos da mucha nos da muchas oportunidades en este sentido. Sí. Oye, resulta que no captó, no escuchó, no quiso cambiar. ¿Qué hago? Eso lo estamos viendo de Mateo 18. Sí, Mateo 18 de 15 a 17. Ahí mismo menciona, dice, reprende a tu hermano. Si no entiende, dice ahí, consigue testigos y vuelve otra vez a traer el asunto con el hermano. ¿Alguien ha hecho eso? No. Yo no. Qué raro, ¿no? Sino que las problemáticas entre hermanos no son tal vez no sean el pan de cada día, pero sí se dan en el cuerpo de Cristo. Rara vez se dan o se sigue el protocolo establecido por Jesús en ese sentido. Sí. Lo que dice el Señor es, consigue testigos y que quede todo constatado. O sea, trata de hacerlo entre varias personas, recapacitar de esa situación y también que quede la constancia entre varios. Porque es importante. ¿Sabes qué está aquí? Está Jesús pensando en esa persona que ha caído en esa falta. Sé insistente, no permitas que se pierda por eso. No permitas que siga dañando a otros por eso. Sí. Porque solamente la fregadera que te hicieron a ti, si no cambian, va a hacerlo con las personas. Y tienes el deber moral de hacerlo ver por él, por su bien, pero también por el bien de Cristo puede también afectar a esa persona. ¿Qué dice Mateo 18:16? Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Qué misericordioso Dios, no? Dice, así como Dios insistió con nosotros
¿A poco no fue insistente Jesús contigo para que lo vinieras a traer, para que vinieras a conocerlo? ¿Fue insistente? Sí. Sí, como que, aquí estoy, creo que puedes cambiar, creo que puedes ser. Y está ahí el Señor insistiendo. La misma asistencia que Dios quiere que tú la muestres con tu. Sí. Y tú estás agradecido porque Dios fue insistente contigo. Cuando Dios dice, hey, esta asistencia que la utilices con los demás. Quiero que tú muestres amor por los demás. No es fácil. Es más fácil dejarlo, pero es una actitud de poco amor por tu hermano. Y de inmadurez. Pero también más que nada de poco amor por tu hermano, porque uno puede, ahorita vamos a ver el lado de, oye, si no capta, si no entiende, y ahorita vamos a ver ese lado de la madurez y madurez. Como les comento, esto no es porque quieras cambiar el hermano por ti. Eso tú ya lo lidiaste primero, ¿se acuerdan? A ti no te interesa, sí, quiero estar más cómodos. Yo recuerdo cuando recién me convertí, yo estaba hablando para que mi papá se convirtiera. Señor, Por tu cámbiame. comodidad. Cámbiame, mi papá, Señor, que se convierta, por favor. Y de repente esas voces del Espíritu Santo que viene a ti y te dice, no lo voy a cambiar. Aprende sus tareas. Pero el Señor dice, no lo voy a cambiar. Voy primero a cambiarte a ti por medio de él. Tú estás hablando por tu comodidad. Y ya que termine contigo, voy a cambiarlo. Y el ¿Puedo trabajo decir? sigue. Continúa. Mira que le está costando. Trabajo le cuesta. A veces oramos y queremos cambiar a las personas por nuestra comunidad. ¿Para qué yo no me sigas sirviendo? ¿Por qué no me sigas lastimando? No, nosotros tenemos que llegar al nivel de madurez donde, ya no me afecta. Sí. A veces le digo hago la analogía de cuando llega un niño contigo te dice, y te trata de decir, eres un tonto, y te insulta, te hace caras feas y eso. ¿Te puedes ofender? No, pues es un niño. Digo, no esperas muchas cosas de un niño. ¿Sí? Y muchas veces tenemos que tener la visión de que muchos adultos son como si fueran niños en ese sentido. Y tienes que entender que alguien tiene que ser maduro. ¿Sí? Y tratarlo para omitir o para ignorar la ofensa. ¿Qué pasa? Versículo 17. ¿Qué es lo que dice que debe hacer si caso no entiende después de haber asistido por medio de los testigos? Esa es la congregación. La congregación. Te voy a acusar con la congregación. La congregación. ¿Qué? No me ha tocado ver. ¿Cuánto llevo cristiano? A ver, del 92. 22 años. Nunca me ha tocado ver una situación donde se acuda por la iglesia para lidiar un asunto. Y la iglesia es la congregación. No es como que no se imaginen la iglesia de Lakewood Church y toda la gente y tratando de. No, estamos hablando de la congregación que se conocen y que intiman, que están integrados. ¿Sí? Esto que estamos viviendo nosotros. Oigan, vamos a tener una reunión de la iglesia, vamos a ver este caso, esta situación. Y no es con el afán, y Jesús no lo hace con el afán de condenarlo, exponerlo, es con el afán de hacerlo recapacitar para que vuelvan a la comunión, para que sea restaurado dicho hermano. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cuán énfasis Jesús hace en la restauración de un hermano que está en pecado, que ha hecho alguna fregada a algún otro? Eso te hace ver cuánto énfasis le hace Dios a tu caminar con Él en santidad y a no obviar las fallas. Él está interesado en nuestra santidad y está interesado en que veamos por la santidad lo que vemos por otros. ¿Sí? Y se dan cuenta, todo comienza con el diálogo, con el proceso de, yo lidio primero con eso, luego hablo con el hermano involucrado. Tal vez fue un malentendido, tal vez me se cura uno porque la inyectaron con el dentista o algo, ¿no? Tal
no me escuchó cuando le saludé, no me contestó el saludo, etc. Si puede haber una confusión. Pero si acaso no fue y no quiere entender al hermano, tienes que hacer todo ese proceso por amor al hermano, no por el fin de desquitarte. Si realmente amas a tu prójimo, a tu hermano en Cristo, tienes que hacer este procedimiento. Y la Biblia lo establece. Si no entiende, dice la Biblia, habla a la iglesia. ¿Sabes cómo manejaba la iglesia cuando había un conflicto? Acompáñame a 1 Corintios capítulo 6. Voy a leerlo en la versión internacional. Dice, de 6 del 1 al 7, dice: si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? ¿De quién está hablando aquí los que no cuentan para nada? A los no creyentes. ¿No cuentan para la iglesia? No tienen peso, no tienen la presencia de Dios en sus vidas, no han sido rescatados. Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. Aquí te está dando un perfil o un detalle más de cómo se maneja esto. Si hay un conflicto, hay algo, ¿sabes qué? Lo toco delante del hermano y yo. Si no entiende, obviamente con testigos. Y si no entiende, lo traigo a la iglesia, pero lo traigo a la iglesia para que la iglesia busque, se nombre un juez y se ponga un veredicto en cómo manejarlo. Qué interesante, ¿no? Sí saben que hay una figura en la cuestión legal que no es el juez, sino es, ¿cómo se le llama? La figura alterna, que no es para procedimientos de juicio y fiscal. ¿Qué? Fiscal. No es, se llama la figura de mediador, no intermediario, es un mediador, ¿sí? Que le llaman, que hay contratos que establecen de esas que sí, para no evitarse todos los gastos jurídicos y todo eso, dices que vamos a incluir a tal mediador, y están acreditados y todas las cosas para poder emitir juicio fuera de extrajudiciales, porque juicios judiciales son carísimos y se llevan y demoran bastante. Y dices, ¿sabes qué? Vamos a poner o a nombrar tal mediador. Y eso soluciona y agiliza todo el proceso. Bueno, es básicamente el mecanismo que Dios está proponiendo para aquí. Oigan, sí, ante incrédulos no lo pueden hacer. ¿Sí? Aparte que la iglesia se denigra en ese sentido. ¿Sí? Oye, queremos dar un testimonio del mundo y no podemos resolver conflictos entre nosotros. ¿Really? Y no hay nadie suficientemente sabio que pueda mediar entre eso. Bueno, ¿qué se debe hacer? Se debe traer esto para que alguien medie en la situación de los hermanos. Pero no se debe dejar eso sin tratar. Luego menciona el versículo 7. En realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? ¿Qué haces cuando no cambia la persona? Oye, ya se habló trataste de liarlo tú solo con el hermano, con varios testigos, traes a la iglesia y el hermano, la hermana no entiende. Lo entregan a Satanás. Ya de plano. Sí, ¿no? O todavía es otra cosa.
gentílico, sí, exactamente, como si fuera un no cristiano. Y para hacerlo más exacto, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 5. ¿Listos? Sí. O sea, la Biblia mencionaba que aquí está hablando de un problema de un pecado en la iglesia y mencionaba Pablo que deberían reunirse y emitir juicio. ¿Te acuerdas que les leí ahorita? Sí. Ya en congregación, en forma ya de juicio, se tiene que emitir. Y lo que hacían es que se entregaban al hermano a Satanás. ¿Se acuerdan de la frase que significaba entregar a Satanás? Excomulgar. Sí, pues es como que lo sacas de la iglesia, o sea, dentro Sí. de una cobertura y para ponerlo para ver cómo está afuera, esperando que regrese el Señor. Exactamente. Bueno, Como dice, para que su alma se salve, ¿no? exactamente. ¡Wow! No, sí, están bien filosos. Invitas una bula. Sí. Leamos, dice, versículo 1. Es ya dominio público que hay entre ustedes en caso de una inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. Es decir, a saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Digo, ya estábamos. Medio gacho. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí está hablando de la reunión, tipo juicio para exhortar al hermano, tratar de hacerlo recapacitar. No captas, ¿sabes qué, hermano? Tenemos que cortar la relación contigo en ese sentido, tenemos que sacarte de la comunión. Versículo 6 dice: hacen mal en jactarse, no se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Aquí te está diciendo, aquí te está diciendo Pablo lo que sucede cuando toleras el pecado dentro de la iglesia. Dice, hey, poquito hace que todos piensen, pues él lo hace, yo también, aquí me la campechaneo, digo, y me la llevo tranquilo. Desháganse de la verja de levadura para que sean más a nuevo panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebramos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, sino a los ávaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador. Con tal persona ni siquiera deben preguntarse para comer. ¿Acaso me toca juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado entre ustedes. ¿Saben escuchado el dicho de que no deben de no juzguen? Sí. Y ya aclaramos la vez pasada que cuando la Biblia menciona de que no juzgues, no se refiere a que no omitas un juicio nunca, sino está hablando de que no juzgues a la ligera. Emitir un juicio implica un gran peso de responsabilidad porque tienes que tener toda la evidencia y tienes que hacer todo el protocolo. ¿Sí? Juzgar a la ligera es lo que la Biblia pone. Aquí está hablando, por ejemplo, de que aquí tienes como deber, como obligación, juzgar. ¿Va? Ahora quiero irme un paso más para allá. Sí, ya. Oye,
Oye, resulta que no se siguió el protocolo. Sí. O son cosas que tú dices son pasables. ¿Va? Son, como que dices, pecadillos menores. Hay una frase que quiero que nos vayamos, que es en lo que estamos leyendo ahorita en el capítulo 6. Fíjate lo que dice Pablo. Si no se va a juzgar o si no se va a emitir el juicio en la iglesia, si no se va a hacer esto por este protocolo, ¿qué es lo que debes hacer? Tú como maduro. Versículo 7 del capítulo 6. ¿Qué dice? Dice, así que por cierto, 1 Corintios, ¿verdad? 1 Corintios 6, 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Oye, no sigue el proceso, o la situación está complicada para hacerlo, porque es otra iglesia, o bla, bla, bla. La Biblia te enseña, y hay un principio básico en ese sentido. La Biblia te enseña que puedes sufrir la ofensa. Y sufrirlo tiene que ver con tu grado de madurez. ¿Me acompañas a Romanos 15:1? ¿Dónde estos sonidos, por favor? Presentes. Aquí estamos. Ok. ¿Tú sigues perdiendo la cámara? Sí. Sí, Ok. ¿Qué dice en 1 Corintios 15:1? Dice, así No, que... en Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Excelente. ¿Cómo dice la versión tradicional? Emily. No, yo creo la Reina Valera. La versión tradicional. No. Es esa. No, sí, no. Dice, ¿Es esa? Ok, qué bueno. Sí, Versión internacional. versión internacional. Los fuertes en la fe. La versión regular otra vez, por favor. así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ok. ¿Qué entienden con ese versículo? Los débiles son los que son más inmaduros. Entonces, Exactamente. por ser inmaduro se comporta de una manera y por eso tenemos la opción de sufrir la ofensa. Exactamente. Hay muchos conflictos, muchos problemas de relaciones amorosas porque no entendemos esa diferencia que hay entre cristianos maduros, espirituales y carnales e inmaduros. ¿Va? Y por no entender esa diferencia, a veces no soportamos la ofensa, ¿sí? A veces no ignoramos la ofensa, a veces no sufrimos la ofensa. Es algo que debes entender claramente. Va a haber, y hay en el cuerpo de Cristo, cristianos carnales, cristianos maduros que están apenas comenzando. Esos van a propiciar conflictos y toda la cosa, pero tú como maduro debes pasar por alto la ofensa, sobrellevarla, sufrir la ofensa. ¿Me explico? Sí, eso tiene mucho que ver con luego aprenderlo en mansedumbre, porque si yo no la soporto y la asimilo, si no hago esa empatía de saber que yo también estaba así en algún punto, no lo voy a poder reprender con mansedumbre, entonces no lo edifico, ¿verdad? Exactamente. Pero tienes que entender lo que, o sea, es algo clave en las relaciones, chicos. Alguien tiene que ser el maduro para que la relación funcione correctamente. ¿Sí me explico? Oye, que la persona hizo algo y se hizo sentido y ya no me habla. Lo más sencillo es, pues a la porra. ¿Sí? ¿Y quién te necesita? ¿Sabes qué? Porque yo voy a hacer el acto de amor y de madurez y voy a ir, aunque yo no tenga la necesidad de ir, ni tenga la necesidad de ir. A ver qué anda contigo. ¿Qué pasa? ¿Sí? Oye,
¿te hiciste sentido o hiciste alguna madurez, algún acto de que hiciste, sabes qué? Me aguanto, lo soporto, ¿sí? Voy a tratar de enseñarte, de arreglarlo, pero no todos los cristianos tienen ni siquiera la madurez para recibir bien una amonestación, ¿sí? Muchos cristianos reaccionan como los fariseos. ¿Se acuerdan cuando el ciego fue expulsado por los fariseos, el ciego que de nacimiento expulsado por los fariseos? ¿Sí? Que dice, vaya, no sabemos de dónde viene y hizo la sanidad hablando de Jesús. Dice, sabemos que si este hombre no fuera de Dios no podría hacer nada. Y dice, ¿por qué no sé cómo te sanó? Dice, porque estos quieren ser discípulos de él. Y ¿cómo te atreves a enseñarnos? Tú naciste en pecado y a veces así reaccionamos en acá. ¿Cómo te atreves? Yo soy acá el Juan Camaney. Tú me vas a enseñar a mí. Y a mí me ha tocado eso. Sí, de que, no del otro lado, sino de que yo adolescente así que se volvió un poquito más listo en algún pasaje, sacó esto y dejó el otro en ridículo o lo expone en su ignorancia. ¿Cómo te atreves a decir? Y ahora sacamos eso, sí. Y es donde tienes, ¿cómo lidias con eso? Alguien tiene que ser maduro para saber sobrepasar o sobrellevar la ofensa. Por eso dice Pablo, ¿por qué no mejor ser defraudado? ¿Por qué no mejor sufrir la ofensa? No hay madurez en ustedes para eso. A veces, y eso va a ser necesario para tener relaciones armoniosas, va a ser necesario que sobrelleves las ofensas o las debilidades de tus hermanos. Necesario para que tengan buenas relaciones. Porque si fuéramos piques y queremos que fueran perfectos como Cristo es perfecto, olvídate, muchacho. Imposible. Sí. Sabemos que aquí hay puros maduros. Pero cada quien tiene sus detallitos. Uno es muy insistente, otro es medio intenso, otro es medio... cada persona tiene su propio, así como que uno es medio carrilla y otro es así como... Y... Todos son medio carrilla. ¿Qué ha habido? Sangre. Sí, pero es ahí donde, ¿cómo lidio eso? Sí, a ver, cosas que te van a ofender, sí, van a tener que ofender. Pero alguien tiene que ser maduro para poder sobrellevar la ofensa y llevar a cabo la relación a pesar de la ofensa. Es aquí donde, algo que el Señor me enseñó y que hemos explicado en familia es, aprende a valorar las relaciones más que las ofensas. Si tú valoras más las ofensas que las relaciones, vas a apartar amistades y vas a cortar relaciones. Dice la Biblia en Proverbios que el amor, ¿qué? Cubre multitud de pecados. Tienes que cubrir esa relación con amor. Dice que el hermano que está insistente con el pecado aparta relaciones. De hecho, el no buscar actuar de esa forma es egoísta, porque no es para nosotros, somos parte de la iglesia. O sea, se trata de que como iglesia vayamos madurando. O sea, si yo me aíslo en un conflicto, solo estoy pensando en mí y estoy dejando de pensar en que eso debe ser utilizado para que la iglesia vaya avanzando. Claro. Sí, entonces dices, oye, tal vez soy medio carnal y tal cosa, te necesitamos, hermano. Vas a pulir un montón de... vas a desarrollar la madurez del cuerpo de Cristo. Por eso me dejaron entrar. ¿Cristo? Que sí, por eso me dejaron entrar. Ah, sí, todos. De hecho, acuérdense que ese cristiano es la única No hay iglesia para iglesia. Y si la hay, y entras, Salte de ahí. ya se descompuso. Te digo que les compuso. No hay iglesia. De hecho, sí hay iglesia perfecta. Una iglesia perfecta tiene este tipo de situaciones. Se espera en una iglesia. Y es así como dice el Señor. Es parte de, oye, ¿hay una familia perfecta? Oye, es que los niños son maduros, se quitan, se portan mal, a veces hay que disciplinarlos. Es parte normal de la dinámica que se espera de una familia. Lo mismo pasa con la iglesia.
Él dice, hay recién nacidos, hay niños espirituales que se portan mal, te van a hacer fregaderas, te van a hacer cosas malas, pero tú eres el maduro, ¿verdad? Tú sabes cómo lidiar con eso, ¿verdad? Y tú sabes cómo modificar a la mano eso, ¿verdad? Teniendo esta situación, vas a poder estrechar los vínculos. Por eso dice Pablo, vístanse con el vínculo perfecto del amor. Porque eso es lo que te va a permitir sobrellevar las discrepancias y los conflictos que puede haber entre hermanos. Y aunque tenga asuntos pendientes contigo, yo ya los lidié, ya hice todo el proceso que tiene que ser. Y tal vez no hice el proceso jurídico que pone en ti en la Biblia de que llamé a un testigo loco. Dije, ¿sabes qué? Mejor lo sobrellevo, que sé que es producto de su madurez y va a cambiar. Si esté comenzándolo. Sí. Todavía no capta algunas cosas y voy a ignorar la ofensa, dándole chance para que él pueda madurar. Sí. Dios permite que actuemos de esta forma porque necesitamos que todos tengamos esa compasión unos con otros. ¿Va? ¿Alguna duda, chicos? ¿Algún testimonio? Diles, bro. De una vez. ¿A quién vamos? Que Dios nos permita, chicos, cerrando, ser una iglesia madura. Sí. Que si es necesario establecer algún mediador para arreglar conflictos, podamos tenerla y pueda haber maduros entre nosotros para poder establecer lo justo y correcto. Que podamos tener la madurez para sobrellevar o ignorar las ofensas que puedan romper el vínculo en las relaciones, confiando, esperando que todos vayamos teniendo madurez y que podamos tener madurez y damos un sitio para reprender al hermano, llevar madurez en amor. Se requiere eso para poder tener esa unidad, esa madurez. Satanás va a hacer lo posible por romper las relaciones, destruirlas, herirte por medio de ellas. Dios lo que dice es, no voy a quitar las tentaciones o las fallas en personas. Voy a darte las herramientas para que tú puedas utilizarlas para tu bien. ¿Se acuerdan que Jesús decía, las tentaciones han de venir en este mundo? Sí, van a venir. Más allá de que esto viene. Pero es parte normal. Esas situaciones que tú estás viviendo, esas fregadas que te han hecho, Dios les quiere utilizar para bendecir y para llevarte madurez. Sí. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que nos des esa madurez que necesitamos, Señor, para tener y mantener relaciones armoniosas a ti. Señor, que podamos, como dice tu palabra, Señor, los maduros, soportar las debilidades, Señor, de los hermanos que apenas comienzan, Señor, que podamos cubrir sus faltas con amor y que podamos mostrar el amor, Señor, cuando lo frenamos, cuando le llamamos la atención, Señor, cuando queramos exhortarlos, Señor, para que puedan crecer. Señor, te damos que tengan misericordia de nosotros, Señor, de nuestras fallas, y que esa misma misericordia, Señor, nos enseñe a aplicarla a nuestra gente alrededor, Padre. Que podamos vivir ese proverbio que viene en tu palabra, Señor, que el amor cubre multitud de pecados, Padre. Y así como tú cubriste multitud de pecados con nosotros, Señor, que podamos ser los nuestros prójimos. Te pedimos, Señor, que tú nos des madurez y que podamos, Señor, mantener ese vínculo perfecto, Señor, esa unidad en el Espíritu, como iglesia.